Hermanas, muy buen día. Gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a empezar con este tema 1 de esta serie de pruebas y tentaciones. A este tema número 1 le puse de título La bendición de ser libre. Y pues bueno, hermanas, en este tema quiero que recordemos pues esa bendición de ser libres. Porque recordemos que antes de que el Espíritu Santo de Dios nos convenciera de pecado, pues éramos personas esclavas del pecado. Y solo había en nuestra vida exceso de miedo, exceso de confusiones, incertidumbres. Y cuando un buen día llegó ese Evangelio de nuestro Señor Jesús, un buen día que el Espíritu Santo me convenció de que era pecadora y de que la ira de Dios estaba sobre mi persona y que solamente a través de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de aceptarlo para perdón de mis pecados, en ese momento pasé de muerte espiritual a vida espiritual y vida en abundancia para compartir con los demás. Y entendí que ahora ya no era hija de Satanás, que ya no escuchaba su voz, sino que ahora era hija de Dios y tenía que comenzar a escuchar la voz de Dios para vivir en victoria todos los días de mi vida. La palabra de Dios dice así en Juan 8, del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí en el primer versículo 31, nuestro Señor Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él, que si permanecieran en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Y es así, también nos lo dice a nosotros. Pero aquí estos judíos que habían creído a sus palabras que les había dicho anteriormente, que Jesús no es de acá abajo, que es de arriba, que es del cielo, que Él vino a hacer las cosas que su Padre le había enseñado. Y entonces algo importante que debemos entender es que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y le dice en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, conocerán la verdad, conocerán al Hijo de Dios, y esa verdad los hará libres. Antes éramos esclavos del pecado. Antes, si bien no estábamos en la cárcel, es como si anduviéramos para allá y para acá y hacíamos lo que queríamos, pero con esa incertidumbre, con ese pesar de ¿para qué hago lo que hago, no? Pero más sin en cambio, cuando conocemos la verdad nos hace libres, y ahora tenemos esa libertad de ir a hacer, pero para trabajar para Cristo, porque seguimos su palabra y con todo un propósito, como estos judíos aún no entendían, así como Nicodemo, porque le dice en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les vuelve a decir: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es que estos judíos no habían reconocido que eran pecadores, no habían reconocido que necesitaban a Jesús.
para ser libres de sus costumbres y de sus leyes humanas. Aquí no estaban entendiendo que Jesús es la verdad. Y en el versículo 35 les dice que un esclavo no es un miembro permanente de la familia, porque los esclavos se les daba su libertad durante cierto tiempo, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sabemos que nuestro convencimiento de pecado lo tuvimos en diferentes circunstancias, no siempre es igual, pero lo que sí es verdadero y Dios solamente, a través del Hijo podemos ser libres. Muchos llegan al conocimiento de la verdad a través de la lectura de la palabra, a través de una enfermedad, a través de un quebrantamiento por confesar el pecado, llega la libertad. Pero esa libertad sí es únicamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y así lo estableció el Padre. Por eso les dice aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, dice en el versículo 37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Y aquí nuestro Señor Jesús les dice, claro que sí me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Y aún así, algunos de ustedes pues procuran matarme. ¿Por qué? Porque no tienen lugar para su mensaje de nuestro Señor Jesús en su corazón. Y estas son sus enseñanzas de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Yo no sé más adelante si estas personas realmente, cuando vieron el sacrificio de Cristo, se arrepintieron. Porque si se arrepintieron realmente de corazón, entonces sí vino a morar el Espíritu Santo de Dios en ellos, y ahora sí iban a ser verdaderamente libres. Y por eso debemos de cuidar esa bendición de ser libres. Debemos de permanecer, como dice en su palabra. Y esta es una prueba para todos, porque como dice la parábola del sembrador, que muchos sí escucharon, muchos sí creyeron, pero vinieron las pruebas y los ahogaron, vinieron las pruebas y se fueron. Entonces es una bendición esta libertad que nuestro Señor Jesús ya nos dio. Y como veíamos en la introducción, debemos de estar firmes en esa libertad. Debemos de estar firmes hasta el fin. Y así esta bendición de ser libres, todo el ser humano la va a escuchar, pero tienen ese libre albedrío para escoger ser libres o seguir siendo esclavos del pecado. Más adelante les dice, ustedes son de su padre el diablo, porque hacen las cosas de su padre el diablo. Y fíjense que escuchando una predicación, un hermano comentaba que cuando nuestro Señor Jesús, cuando Dios cuando le dice a Abraham, lo llama y que salga de su tierra y su parentela, nuestro Dios le cambia el nombre, porque Abraham, que quería decir Abraham, padre enaltecido, y Dios le pone Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai también le cambia el nombre, porque Sarai quería decir mi princesa, y Sara nada más es princesa. Y les cambia el nombre porque pues es una falta, ahora sí que ante esa majestad de Dios, ¿no? Que Abraham significara padre enaltecido, si sabemos que el único padre al que debemos exaltar, enaltecido solamente, enaltecer más bien, es al Todopoderoso. Y Sarai, que era mi princesa, pues Dios no tiene ninguna princesa, ni mi princesa, sino Él es el príncipe, Él es el rey de reyes. Por eso le pone Sara, simplemente princesa, pero no mi princesa. Y bueno, hermanos, pues con este tema 1, de la bendición de ser libres, realmente yo deseo de todo corazón que
que sea el poder del Espíritu Santo el que nos siga guiando a la verdad y que valoremos esa bendición, esa gran bendición de ser libres, porque por eso empezamos a adorar, por eso empezamos a seguir, por eso empezamos a obedecer a Dios, porque ya nos dio su bendición de ser libres. Y estos judíos no entendían que se era necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente para seguir a nuestro Señor Jesús. Y quiero leer el versículo ahí mismo en Juan, pero el versículo 56, que dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, pero porque sabemos que Abraham tenía esa humildad para creerle a Dios, y estos judíos aún no tenían esa fe que tuvo Abraham, que obedeció hasta entregar a su hijo, ¿no?, en sacrificio. Obedeció porque le creyó a Dios. Y así nosotros debemos de creerle en todo momento a nuestro Dios y darle gracias por esa bendición de ser libres. Que Dios les bendiga, hermanas.